convocatoria para hacer una constitución de los vencedores para imponérsela a los vencidos. Generalmente eso es lo que ha pasado en la historia del mundo. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a esta casa de estudios para el acto inaugural del Encuentro Nacional Conmemorativo de los 20 años de la Constitución Política de Colombia, promulgada, como bien sabemos, el 4 de julio de 1991. En la mesa de presidencia nos acompañan el señor gobernador de Santander y presidente del Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander, el doctor Horacio Serpa Uribe. El señor rector de la universidad, el profesor Jaime Alberto Camacho Pico, doctor ingeniero industrial. La señora secretaria general de la institución, la profesora Olga Cecilia González Noriega. El señor decano de la Facultad de Ciencias Humanas, profesor José Horacio Rosales Cueva, y el director de planeación de la universidad, profesor Alonso Silva Rojas. Estos tres últimos, los convocantes de este evento. Ex senador de la República de Colombia, ex procurador general de la Nación, copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, como bien recordamos, con el doctor Antonio Navarro Wolf y el doctor Álvaro Gómez Hurtado, ex ministro de Estado, gobernador de Santander y presidente del Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander. Es el doctor Horacio Serpa Uribe, nuestro primer conferencista, quien hace uso de la palabra. Había estado pensando qué comentario podría hacer en esta reunión a propósito del tema constitucional y llego a este salón y tengo un recuerdo. Y entonces he decidido no participar como conferencista ni como constitucionalista, ni mucho menos. Voy a participar como testigo. Comparezco ante ustedes como testigo. Y permítanme que lo explique haciendo unas alusiones de tipo personal que son las únicas. No me gusta el yoísmo, yo hice, yo estuve, yo tal, pero me toca. ¿Qué fue lo que recordé? Hace muchos años. No se imaginan cuántos, pero no les voy a contar. Aquí en este salón. Era el Hotel Bucarica en esa época. Y era una reunión política. Y estaba un personaje supremamente importante de la política nacional del Partido Liberal, el doctor Álvaro Uribe Rueda. En una conferencia en la cual explicaba la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para modificar el viejo estatuto de 1886. Me parece estar escuchando a ese fogosísimo orador e intelectual, fallecido hace muy pocos años. Era por allá el año 70 y tantos. Él era miembro del Congreso de la República en esa época. Después volvía a escuchar el tema de la constituyente cuando estábamos adelantando las diligencias para lograr la paz con un movimiento guerrillero que fue supremamente fuerte en Colombia y que tuvo incidencia en la costa norte, el Ejército Popular de Liberación. Y lo escuché en la boca de uno de sus dirigentes, Oscar William Calvo,
quien fue asesinado precisamente cuando estaban en esas diligencias de lograr la paz. Él pedía para lograr la paz una Asamblea Nacional Constituyente. Después lo replicaron los dirigentes del M-19. Aquí va a venir Antonio Navarro, gran personaje. Le dejo un saludo muy cariñoso. A propósito, sé que estará también Carlos Gaviria, otro personaje sobresaliente de la vida colombiana, que va a venir León Valencia, que va a venir el profesor Vela, en fin, bueno, los queridos conferencistas presentes. Es un gran acontecimiento el que estaban ustedes participando. Pues al M-19, y tuve oportunidad de participar en esas calendas, estuve con Navarro en un sitio que se llamó Los Robles y en otro sitio que se llamó Yarumales, buscando condiciones para la paz. Suscribí el acta de acuerdo de la paz con el EPL, y esto tiene que ver con la Constitución. Y también participé como ministro de Gobierno en la firma de la paz con un movimiento guerrillero indigenista que se llamaba Quintín Lame, y con un movimiento igualmente revolucionario que funcionaba en Sucre, que se llamaba el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y también tiene que ver con la Constituyente. Y estuve en las deliberaciones del Congreso de la República cuando en el gobierno de López se aprobó la pequeña Constituyente. Y cuando se hizo la reforma constitucional durante el gobierno del doctor Turbay. Por cierto, fui presidente de la Comisión del Plan creada por esa reforma. Y era senador de la República cuando se discutió la reforma constitucional del doctor Barco. Todo esto tiene que ver con la Constituyente. Y fui miembro del Congreso que revocó la Constituyente. Y en mi máquina de escribir se hizo la convocatoria a la Constituyente. Y luego, como ministro del Interior, creé el sistema del Interior y puse en funcionamiento las disposiciones de la organización administrativa, la nueva organización creada en la Constituyente del 91. Entonces, por eso comparezco como testigo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la Constituyente? Bueno, primero, porque vivíamos una época en la que el alzamiento armado era de todos los días. Como una vez le escuché decir a Lucho Garzón, antes era más fácil hacer una guerrilla que un sindicato. Y cuando se empezaron a firmar los procesos de paz como antecedente de la Constituyente, se habló por parte de ellos, ya lo comenté, PLM 19, queremos una Constituyente, hay que cambiar el régimen constitucional y jurídico del país, político. La Constituyente se dio por esa presión de las circunstancias que vivía el país, pero además porque nunca se pudo hacer, de acuerdo a como lo mandaba la Constitución del año de 1886, una reforma a fondo. Esa pequeña Constituyente que yo estoy comentando, aprobada durante el gobierno del doctor Alfonso López Miquelsen, fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Y luego el doctor Turbay propuso una reforma constitucional que también fue declarada inexequible por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y luego el doctor Barco propuso una nueva reforma constitucional, y cuando estábamos en el 8º debate del Senado de la República, los narcos habían metido una serie de disposiciones, etcétera, que llevó a un grupo de senadores de la época, yo estaba ahí, con Alfonso Valdivieso, también otro senador santanderiano, y el doctor Carlos Lemus Simons, quien más tarde fue constituyente y era ministro de Gobierno, y entonces él
gobierno en el último debate retiró la reforma. Fueron 3 intentos de reformar la Constitución para actualizarla, para modernizarla, para ponerla a tono con las exigencias de la época. No se pudo. Ya el asunto guerrillero era supremamente fuerte. Ya habían empezado a surgir los grupos paramilitares como respuesta a la violencia guerrillera. Ya había llegado desafortunadamente ese cáncer tremendo que es el narcotráfico. El país se aprestaba a elegir presidente de la República el año de 1990 y mataron a 4 candidatos presidenciales. Ustedes no se acuerdan, porque ustedes no han nacido. No tienen por qué saberlo. Claro que yo tampoco había nacido el 7 es que el 12 de octubre de 1492 se descubrió en América, ¿no? Entonces, 2 candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, un candidato del M-19, Carlos Pizarro, y un candidato liberal, Luis Carlos Galán, nuestro paisano. Entonces, surgió en el seno del estudiantado colombiano un gran movimiento que recogió todos estos antecedentes que reclamaban la Asamblea Nacional Constituyente, se apoderaron de este tema y lo impusieron en la mente de los colombianos. Antecedente de la candidatura presidencial, que era en el mes de mayo, las elecciones de marzo para elegir congresistas. En esa época se votaba por una papeleta. Para elegir Senado uno escogía una papeleta y la metía en la urna, para representante de la Cámara, para concejal, etc. Se iban a hacer 6 definiciones. Y los estudiantes de todo el país, particularmente de Bogotá, pero aquí también hubo, en la UIS y en otras universidades, movimientos estudiantiles, hablaron de una 7ª papeleta. Metamos una papeleta en esa urna pidiendo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, y así se hizo. ¿Cuántas papeletas? No se sabe si fueron 50 o 50.000 o 5 millones. Eso nunca se contó, porque no era legal. Pero se produjo un hecho político. Y el presidente Barco asumió una responsabilidad histórica. Vamos a coger ese mandato, vamos a dictar un decreto para que el día de las elecciones presidenciales el pueblo se pronuncie si quiere o no quiere una constituyente. Doctor Barco, eso no lo permite la Constitución. Ah, claro, solamente puede reformar la Constitución el Congreso, pero el pueblo es soberano. Ese fue el decreto que hicimos en el Ministerio de Gobierno de la época. Estaba el doctor Cepeda como asesor constitucional del presidente Barco. Se hizo la convocatoria, se decretó para poderlo expedir. Miren ustedes cómo son las contradicciones de la vida política, en fin. Recuerdo a Sorín, que escribió un libro que se llama El Político, en donde hay una frase que dice: la contradicción y la inconsecuencia. Con el propósito de revocar el estado de sitio, hubo que utilizar la norma del estado de sitio. Alegando cuestiones de orden público, se hizo la convocatoria y ese pronunciamiento sí lo registró, lo contó la registraduría. El día que se eligió como presidente a César Gaviria, el pueblo convocó a una asamblea constituyente. Ese decreto fue objeto de análisis constitucional por la Honorable Corte Suprema de Justicia de la época y se impuso la constitucionalidad por razones de orden público por un voto que se le atribuye al doctor Fabio Morón Díaz, quien hace 10 días dejó de existir.
Entonces, esa es la historia. ¿Qué hay de significativo en este momento histórico? La Constitución de 1886 fue convocada prácticamente que a dedo por el presidente de la época, el doctor Rafael Núñez. Era de origen liberal, pero había hecho una alianza con el Partido Conservador y está dirigiendo al país. El Partido Liberal se había levantado en armas contra ese régimen. Fue la Guerra Civil de 1885, una de las múltiples guerras civiles del siglo XIX, y las fuerzas de gobierno aplastaron al ejército liberal en una batalla memorable, la batalla de la Humareda, a raíz de lo cual el doctor Rafael Núñez, en un hecho insólito que la historia todavía no comprende, derogó la Constitución de 1863 por discurso. Para celebrar la victoria de la Humareda hubo ahí, en la ventana del Palacio de Nariño, a donde salió el presidente Núñez, una manifestación, y el presidente dijo: la Constitución de 1863 ha dejado de existir. Vamos a hacer una nueva Constitución. Convocaron una asamblea constituyente para el año 86. Fue una convocatoria para hacer una constitución de los vencedores para imponérsela a los vencidos. Generalmente eso es lo que ha pasado en la historia del mundo. Las constituciones se hacen después de una guerra, después de una gesta de liberación, etc. O en medio de una crisis para superarla. La diferencia con la nueva época en Colombia fue que esta fue una convocatoria de mucha gente. Concurrieron los partidos, concurrió, la judicatura, concurrieron los medios de comunicación, la gente desesperada por la circunstancia de la violencia, y se hizo un acuerdo político para que se eligiera 70 constituyentes en circunscripción nacional. Eso no había ocurrido nunca en el país. Circunscripción nacional para elegir constituyentes. ¿Por qué circunscripción nacional? Antes las circunscripciones eran territoriales. Santander elegía a sus senadores y representantes, Cundinamarca y tal, y grupos aislados de ciudadanos sacaban listas en Cundinamarca, en el Putumayo, en el Atlántico, etcétera, pero nunca alcanzaban a sacar, a través de un procedimiento que se llamaba del cociente electoral, congresistas. Ponían 3.000 votos allí, 2.000 aquí, 9.000 allá, etcétera. Se hizo la circunscripción nacional para que todos esos votos de las minorías pudieran juntarse, y a fe que se logró un resultado. El día 9 de diciembre del año de 1990, bajo la presidencia del doctor Gaviria, se hizo la elección. Por primera vez en los últimos 50 años, el liberalismo no logró la mayoría absoluta de las decisiones para un cuerpo colegiado. Fue mayoría, eligió 25 parlamentarios. El M19 del doctor Navarro, el gobernador de Nariño, que viene mañana, eligió 19. Miren cómo son las cosas de la vida también. M19 eligió 19. El doctor Álvaro Gómez Hurtado, dirigente conservador de mucha trayectoria, había organizado un movimiento que se llamaba Salvación Nacional, eligió 11. Y diferentes organizaciones eligieron, por primera vez los indígenas eligieron representantes, 2. Uno de ellos, personaje muy importante llamado Lorenzo Muelas. Partido Comunista eligió. Los cristianos por primera vez eligieron representantes, eligieron 2. Doctor Ortiz, uno de ellos. En fin, 70 personas. Por decreto, porque el gobierno tenía facultades para ello, el gobierno nombró 2 representantes del EPL, con quienes se había suscrito la paz,
y tenían voz y voto, 72 personas participaron en la constituyente con voz y voto, y había dos, unos representantes del PRT y un representante del Quintín Lame con voz solamente. Y esa deliberación empezó el 5 de febrero del año 91 para que sesionaran durante 150 días. 150 días para hacer una nueva constitución. ¿Pero qué iba a salir de ahí? ¿Qué iba a salir de ahí? Si todos éramos contradictores, los liberales contra los conservadores, Partido Social Conservador encabezado por el doctor Misael Pastrana Borrero, es presidente, eligió 5. Era un conjunto de personas muy diferentes. Bueno, había un expresidente de la República, estaban varios hijos de expresidentes, estaba el hijo del doctor Carlos Lleras Restrepo, por ejemplo, el hijo del doctor Mariano Espina Pérez, el hijo del doctor Laureano Gómez, y al lado de ellos unos guerrilleros. Hasta la semana anterior casi que habían sido guerrilleros. Un grupo de esos, comandado por, bueno, no él directamente, pero él en ese momento de la constituyente era el jefe del M-19, el doctor Antonio Navarro, había secuestrado al doctor Álvaro Gómez. Imagínense qué se podía sacar de ahí. Y había unos católicos fervorosos al lado de unos evangélicos apasionados. Y había unas personas veteranas, como el doctor Vázquez Carrizosa, de origen conservador, elegido por el Partido Comunista, miren cómo son los enredos de la cosa política, al lado de jóvenes de 23 años, de 25 años. Fernando Carrillo tenía 26 años, había participado en el movimiento de la séptima papeleta. ¿Qué iba a salir de ahí? Nada, una chichonera. Todos con posiciones políticas distintas. ¿Qué pasó al principio? Esta es la oportunidad de desquitarnos de los liberales que nos han impuesto una mayoría siempre, ¿no? Los liberales dijimos, como de todas maneras somos mayoría, pedimos la presidencia de la constituyente. Los otros dijeron, mamola, no le jalamos. Se unieron, pero el liberalismo tenía el apoyo del gobierno. Entonces ahí finalmente pasó una cosa extraordinaria, sin antecedentes. El señor rector habló de ese gran acontecimiento político, sin duda el más importante acontecimiento político del siglo XX. No solamente porque se trató de una constituyente convocada en forma democrática, con una enorme participación en cuanto a expresiones de la vida nacional, sino porque hubo un acuerdo formidable. El primero, elegir una presidencia colegiada. El doctor Navarro tiene un cuento con el cual yo no estoy totalmente de acuerdo, pero es un cuento chévere, él se lo va a echar mañana. ¿Ve? De cómo lograron imponer ellos la presidencia colegiada. Pero claro, ellos unidos eran más que los liberales, pero nosotros al lado del gobierno éramos más poderosos. Entonces ahí tocaba era hacer un equilibrio. Y surgió una presidencia colegiada. Y estuvo el doctor Navarro, y estuvo el doctor Gómez, y hubo un representante del Partido Liberal. Oiga, ¿y funcionó? Eso no había funcionado nunca en ninguna parte. Tal vez por allá, creo que en la Asamblea Nacional Francesa, cuando la Revolución. Pero además funcionó el análisis de las cosas constitucionales, y el derecho constitucional es el derecho político. En medio de esas contradicciones se impuso un criterio de país y se hizo una profunda transformación en esos 5 meses de deliberaciones en los que primó el interés nacional, el interés del país. Eso fue lo importante de ese episodio. No fue una obra de sabios, no, allá no había sabios, éramos personas comunes y corrientes. Pero eso fue una cosa muy importante. Tal vez si se hubieran reunido 70 sabios, de ahí no sale
sino una bomba atómica o algo parecido. ¿Y sí es cierto que hubo una transformación? Sí, creo. Creo que hubo una profunda transformación. Es que antes las cosas eran diferentes. Era un régimen centralista, administrativa y políticamente. Por ejemplo, el presidente nombraba al ministro de gobierno, el ministro de gobierno nombraba a los gobernadores nombraban los alcaldes nombraban los inspectores de policía. El pueblo no tenía derecho sino de votar por el presidente. La única elección que había en Colombia era congresistas, concejales, diputados y presidente. Y solamente dos partidos, liberales y conservadores. Claro que había otros partidos que aparecían de cuando en cuando, pero no tenían ningún chance político. Incluso hubo una época en Colombia en donde el Partido Comunista era ilegal. Y hubo otra época, queridos amigos, en los que todo se repartía al 50% entre liberales y conservadores. Se llamó la época del Frente Nacional, para acabar una violencia política, pero eso fue pues una cosa totalmente antidemocrática. Y cada 4 años se cambiaban los partidos para elegir presidente. Este año le toca a los conservadores, el año entrante le toca a los liberales, después a los conservadores, después a los liberales, y a los demás, nada. No, claro, sí, tiene que llenar requisitos. ¿Cuál? Que lo firmen todos los ministros que él mismo nombra. ¿Y qué más podía hacer el presidente? Bueno, una cosa tan aberrante como mandar poner preso a sus opositores. El Consejo de Ministros podía disponer la detención de sus opositores. Y entonces se presentaban unos espectáculos en los que decían, hay conspiración, se está haciendo un complot para derribar el gobierno, y de una vez salían órdenes de captura contra los voceros de la oposición, etc. Eso era antes. ¿Y qué más? A los civiles se les podía juzgar en consejos de guerra verbales. Cuando había estado de sitio, este está acusado de rebelión al batallón. 3 coroneles allá, yo no fui juzgado, ¿no? Yo fui abogado. Yo participé en consejos de guerra verbales, eso es 15 minutos el defensor ahí a ver para que examine ese expediente de 5.000 folios. Eso existía antes. ¿Y saben qué más? Cuando se le acababa la plata al gobierno, llamaba por teléfono al Banco de la República, necesito que me impriman 500 millones de pesos para el sábado. La emisión era permanente según los requerimientos del gobierno, porque el gobierno era el jefe del Banco de la República, el presidente. ¿Y saben de qué más era jefe? De una institución a la cual no le paramos muchas bolas en el país, que es la que garantiza el funcionamiento democrático del sistema político. La autoridad electoral, que aquí en Colombia le ejerce la Registraduría Nacional del Estado Civil. El presidente elegía al Registrador Nacional del Estado Civil. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el presidente tiene intereses políticos y es representante de un partido? Ah, no, pero es que así lo dice la Constitución. Por eso hablaban permanentemente de fraude, por eso se fundó el M-19, dicen que fue por eso. Pero el fraude del año de 1970, que el día de las elecciones, el 19 de abril, por eso se llama así el movimiento M-19, al anochecer estaba ganando el general Rojas Pinilla y al amanecer el doctor Misael Pastrana Borrero. Entre 1 y 3 de la mañana se fue la luz, no había computadores, no había nada, en fin, pero eso ocurría. No había Corte Constitucional, había una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia. El procurador tenía una relación legal con el presidente. El procurador de la época lo nombraba la Cámara de Representantes de una terna que pasaba el presidente. Pero había una dependencia del procurador con la presidencia.
En fin, era una situación bastante compleja. ¿Qué pasó después? Bueno, se establecieron un equilibrio entre los poderes. Está bien, hay que declarar un estado de excepción porque hay un movimiento difícil, una guerra exterior o un asunto interno que pone en peligro la institucionalidad, y entonces hay un estado de urgencia y se hace la declaratoria que está permitida en la nueva Constitución de un régimen especial que le da facultades especiales al gobierno para sofocar ese movimiento exclusivamente y por un término. El país duró 40 años en estado de sitio, aquí son 3 meses. Ah, que no alcanzaron los 3 meses. Bueno, 3 meses más. Y después, no, después sí, ya no más, porque entonces, ¿cómo así? Se creó una junta directiva del Banco de la República, independiente, autónoma. Una cosa muy importante, trascendente. Antes no había independencia de la justicia porque la justicia funcionaba de acuerdo con la plata que le da el gobierno. El que maneja la plata maneja el poder, aún si sea el poder judicial. Ahora hay independencia, ahora hay autonomía de la justicia. Ahora la justicia puede juzgar a los personajes del país. Ahí hay 40 parlamentarios en la cárcel. Antes eso, entre otras cosas porque había una cosa que se llamaba la inmunidad parlamentaria. Entonces uno era parlamentario y podía haber cometido un crimen monstruoso y nadie lo podía detener a no ser que el Congreso aprobara el levantamiento de la inmunidad. Mataron a un ministro que se llamó el doctor Rodrigo Lara Bonilla, del año 83, tal vez 84. Lo mató Pablo Escobar, según dijeron los jueces. Pablo Escobar, imagínense ustedes, era miembro del Congreso de la República. No se pudo detener porque tenía inmunidad parlamentaria. Eso se acabó en la Constitución del año de 1991. Ese es un privilegio exorbitante y mentiroso y absurdo. Y los auxilios parlamentarios también se acabaron. La nómina de congresistas era más alta, se rebajó. Ya se había aprobado por entonces la elección popular de los alcaldes, pero se eligió la elección popular de los gobernadores. Se brindó la oportunidad de ampliar la democracia, de que hubiese más partidos. Hoy hay el partido de la U, y hoy hay el partido de Cambio Radical y el partido del Polo Democrático, y aquí acaba de llegar el jefe natural del partido Polo Democrático y uno de los grandes constitucionalistas del país. Recibamos al profesor Gaviria. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, Carlos! Entonces, queridos amigos, la situación nueva fue totalmente diferente, entre otras cosas porque se creó la Corte Constitucional, ya lo acaba de decir, de la que fue epónimo representante y presidente el doctor Carlos Gaviria Díaz, y se crearon unas instituciones supremamente importantes. Por ejemplo, éramos un Estado de derecho, autoritario, excluyente, conservadurista, etc. Antes se le dio la dimensión de Estado social de derecho. Y eso es muy importante ahora que se acaba de aprobar una reforma que habla de la regla fiscal, que pretende destruir el contenido esencial de la noción de Estado social de derecho. Pero además se introdujo un criterio en materia de soberanía. Ya la soberanía radica en el pueblo y de ahí surge la democracia participativa, en la cual no hemos tenido mucha fortuna porque los instrumentos de desarrollo legislativo no fueron los más apropiados y entonces hay demasiadas restricciones para que operen los plebiscitos, los referendos, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular, los cabildos abiertos, etc. Pero eso es extraordinario.
Ustedes no se imaginan el alivio de este país cuando salió del estado de sitio y entró en la nueva Constitución. Y otra serie de fundamentos especiales, la Carta de Derechos. Antes era muy difícil. Yo le escuché a un constituyente supremamente importante preguntar si era cierto que había indígenas en Colombia. Con razón que Lorenzo Muelas, cada vez que hablaba, nos cobraba los 500 años de abandono. Nosotros le decíamos, pero nosotros en esa época no estábamos. Sin embargo, se hicieron modificaciones muy importantes. Todos somos iguales, se reconoció la diversidad. Todos cabemos en el país. No importa que uno sea liberal, otros conservadores, otros del Polo, otros de la U, etcétera, del PIN. Todos cabemos. No importa que unos sean de la costa y otros seamos de la parte andina, o que haya mestizos y negros y cuarterones, indígenas, hasta blancos hay. Todos cabemos. Ustedes saben que antes de la Constitución del 91 tocaba ser católico, tocaba ser liberal o conservador. Entonces, no, las cosas sí fueron modificadas esencialmente y surgió la tutela. Surgió la tutela. Esa es una garantía extraordinaria. Y acciones de reparación y posibilidades en acciones de cumplimiento, etc. No, la modificación fue enorme. Ahora se hacen grandes observaciones, muchas elogiosas, otras críticas, pero estos 20 años es para eso, para que el país asuma una posición a propósito del tema constitucional. Cada quien tiene su criterio. El mío es que todavía la Constitución conserva su espíritu. Y además están las interpretaciones de la Corte Constitucional. Hay un valiosísimo acervo del constitucionalismo colombiano que hay que defender, que hay que proteger. Y con estas definiciones se pueden lograr aún grandes cosas en el país, a pesar de que, como lo recordó nuestro rector, se han presentado tantas reformas, sobre todo tantas reformas innecesarias, tantas reformas inconvenientes, la reelección. El país como que se está dando cuenta hoy de que eso que hicieron los constituyentes, de que no hubiese reelección, había razones históricas, razones constitucionales, razones políticas. Y se hizo el armazón, digamos, de la Constitución sobre la base de que no hubiese reelección. Como cambiaron un articulito nomás, ahí se desquició en muy buena parte la Constitución, y se rompieron los diques y se propiciaron los abusos de poder. Ahí tenemos eso que se está viendo todos los días en la prensa. También se hizo la descentralización. En la Constitución del año de 1886, bajo el eslogan de reforma fundamental o catástrofe, se dijo que iba a haber centralización política y descentralización administrativa. Mentiras, tampoco hubo descentralización administrativa, y menos fiscal. Todo era la nación. La constituyente descentralizó los recursos. Eso lo modificaron ya. Ahora, el departamento de Santander y la ciudad de Bucaramanga y Florián y San Gil y San Benito reciben menos de lo que recibían antes, porque se reformó lo que se hizo en el año 91. Reformas pues inconvenientes y otras innecesarias, en fin. Pero esta reforma fue muy importante y muy grande. Y miren esto, y lo digo ya para terminar. Hace 20 años, en la construcción de la nueva Constitución, primó lo participativo, primó lo descentralizado, primó lo social, pero primó también lo ambiental. Hay más de 20 normas constitucionales que tratan sobre el tema ambiental.
incluso una disposición que es supremamente importante, que en Colombia no ha tenido un desarrollo cabal, que fue tomada de la reforma del año de 1936, que habla de la propiedad. El tema de la propiedad es lo que ha dividido al mundo en toda la historia del universo. En el año 36 los reformadores dijeron que la propiedad es una función social. No que tiene una función social, sino que es una función social. Es una dimensión extraordinaria. En la Constituyente se acogió ese precepto y se le agregó una frase. La propiedad es una función social que implica obligaciones y que tiene, digámoslo, no recuerdo los términos, unos compromisos o unos deberes o unas obligaciones sobre el medio ambiente. Pero además hay, repito, por lo menos 20 disposiciones que hablan sobre ese punto que es tan esencial en la vida moderna, antes de que se destruya el planeta. Entonces, queridas amigas y queridos amigos, lo que yo quería testificar es que se trató de un proceso que no tiene comparación, por la forma como funcionó, por el trabajo que hizo y porque además fue muy ético. Después de esta constituyente ha habido la constituyente de Venezuela, la constituyente del Ecuador, la constituyente de Bolivia, en fin, en todas incluso hemos tenido la oportunidad de participar de una o de otra manera, asesorando, mirando de cerca todos esos procedimientos. Todos se han desbordado en sus atribuciones, digamos, en la sensatez, digamos, porque una constituyente, pues sí, es libre de hacer las definiciones que considere apropiadas. Y todas se han mantenido más allá del periodo por el cual fueron convocados. Esta constituyente del 91 tuvo 3 circunstancias que me parecen a mí muy importantes. Una, no se deportó. Allí se dijo, nosotros somos omnímodos y omnipotentes. Esas 2 palabras se utilizaron. Podemos hacer cualquier cosa, revoquemos el mandato a la Corte Suprema, cambiemos el Contralor, cambiemos el Procurador, cambiemos el Presidente, en fin. Eso no se hizo. Se hizo el cambio del Congreso por razones constitucionales. El Congreso estaba recién elegido. Había que dejar 3 años y medio por lo menos para que un nuevo Congreso empezara a hacer desarrollos legislativos de las nuevas disposiciones. Otra cosa, se dijo 5 meses y sesionamos 5 meses. Allá se no, 1 año, metámosle 3 meses más. No, todavía nos falta mucho. No, 5 meses. Y tercero, una cosa muy meritoria. Cuando se revocó el Congreso, los constituyentes asumieron el papel trascendente de inhabilitarse. Aquí cada quien tiene su versión. Antonio tiene su versión y algunos constituyentes, etc. Mi versión es el Partido Liberal al principio se opuso a la revocatoria del Congreso. Los políticos cometieron una torpeza enorme en relación con la constituyente. Y es que pensaron que eso no era importante. Y entonces se quedaron esperando en sus curules del Congreso, mientras allá 70 tipos hacían por ahí algunas reformitas y luego ellos seguían legislando. Solamente 3 congresistas nos retiramos del Congreso. Éramos 160 representantes, 114 senadores, de ellos 3 nos retiramos. Un miembro del Partido Conservador, bueno, se me fue el nombre, el doctor Jaime Castro, quien habla. Porque
eso era muy importante, había que estar allí en la Asamblea Nacional Constituyente. Revocamos el Congreso, porque ya era una realidad, había una mayoría muy importante del M-19 con Salvación, con los indígenas, con tales, pero entonces surgió una figura. Nosotros no podemos revocar el Congreso para irnos para el Congreso. Y eso sí, todos hubiéramos sido elegidos, porque en ese momento gozábamos de bastante prestigio. Nos inhabilitamos. Congreso, la Constituyente tomó la determinación ética e histórica de decir, se revoca el Congreso, pero nosotros no podemos aspirar al Congreso. Entonces fue una cosa realmente ejemplarizante, muy interesante, que ha dado ocasión a todos estos asuntos. Bueno, yo dejo ahí. Qué importante que en estos 20 años esté haciendo mención de todas estas cosas. Hay anécdotas, comentarios, en fin, pero sobre todo una definición importante que necesitaba el país. Ah, y la paz. No, la paz está llegando. Miren, ¿qué hubiera sido de este país en estos 20 años tan traumáticos y tan difíciles? Sin corte constitucional, sin fiscalía que se creó, sin una procuraduría independiente, sin una justicia independiente, sin defensoría del pueblo, desbordada en el manejo económico, porque el Banco de la República dependía del presidente. ¿Qué hubiera sido en todos estos desajustes tan terribles de Colombia en los últimos años en estado de sitio? No digo nombres ni menciono periodos, pero ¿qué tal un sistema bajo un determinado gobierno en estado de sitio? De estado de sitio, ustedes saben eso. Con la capacidad de meter a la cárcel a los opositores, de hacer las leyes, un solo hombre en la presidencia de la República, sin diques de ninguna naturaleza. Este país se hubiera reventado. Estamos saliendo. Y ahí está la Constitución. Y ahí están ustedes para que la interpreten y para que la apliquen. Muchas gracias.